Eh, Hoy tenemos nuevamente nuestro tiempo de estudio bíblico y vamos a estar compartiendo hoy el capítulo 7 del Evangelio según el apóstol Juan. Vamos a iniciar con una breve oración. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú bendigas este tiempo, Señor, ilumines nuestra mente, nuestro entendimiento, y que todas las personas que están escuchando puedan comprender lo que tu palabra realmente enseña. Ayúdame a mí, Señor, a explicar y a hablar correctamente de lo que tu palabra enseña, de modo que podamos ser edificados en este día. Gracias, Señor. Amén. Como le dije, vamos a estar compartiendo el Evangelio según el apóstol Juan. Y vamos a iniciar con los primeros versículos de este Evangelio. Deme un momentito, ya voy. Ahora sí, vamos a iniciar con la lectura de los primeros versículos del Evangelio según el apóstol Juan. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Este capítulo empieza conectándose realmente con el capítulo 5. O sea, aunque aquí dice después de estas cosas, pareciera que está hablando del capítulo 6, pero en realidad está hablando del capítulo 5, y más adelante voy a explicar cuál es la conexión real de estos dos capítulos. Pero vemos que Jesús está en Galilea porque no quiere estar en Judea, porque los judíos quieren matarlo. Ahora, debemos comprender que Jesús no tenía miedo, porque a veces podemos pensar que él tenía miedo de los judíos. No, él no tenía miedo de los judíos. Lo que pasa es que, como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, hay un tiempo para cada cosa. Dice la Biblia que hay tiempo inclusive para morir, tiempo para reír, para llorar, para cantar, para brincar, para saltar. Hay tiempo para todo. Entonces, él sabía que todavía no era el tiempo y decidió quedarse. Pero sus hermanos, el de sangre, está hablando de sus hermanos de sangre. Si alguna persona me escucha y todavía no sabe esta verdad, quiero explicarle que Jesús tenía hermanos, lo que llamamos medios hermanos, que eran hijos de María, y por eso que la Biblia resalta aquí, dice, ni aún sus hermanos creían en él. Los hermanos creían que él era como una especie de fanfarrón que quería estar exhibiéndose y mostrándose como alguien grande. Creían que era alguien orgulloso, alguien que quería más que nada pues mostrarse como alguien grande, pero ellos no entendían realmente quién era Jesús, a pesar de que habían crecido con él, que lo conocían bastante bien, no creían en Jesús. Y eso pasa muy seguido, sobre todo para nosotros cuando empezamos a conocer a Cristo. Muchas personas no comprenden, las personas que nos conocen desde muy chicos a veces no entienden el cambio que se da en nuestras vidas. Ahora, en el caso de Jesús no es un asunto de un cambio, él siempre fue Jesús, solo que el cambio sucede cuando él sale de su hogar a cumplir con el llamado que que el Padre le había hecho. Entonces, yo quiero que usted preste especial atención a las palabras que Jesús dice a sus hermanos, porque son unas palabras que realmente debieran sacudirnos a todos el piso. Dice que entonces Jesús le dijo, versículo 6,
mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Dice, mi tiempo aún no ha llegado. Entonces le dice Jesús, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, pero a mí me aborrece, porque yo testifico del mundo, que sus obras son malas. Una de las cosas que son tarea de la iglesia es mostrarle al mundo su pecado, su maldad, es pararse firme y hablar de las cosas que el mundo está haciendo que desagradan a Dios. Entonces, a veces nosotros los cristianos somos amigos de todo el mundo, pero claro, ¿cómo no vamos a ser amigos de todo el mundo si nosotros no nos atrevemos a decirle a la gente que ellos están mal, que Dios no aprueba la vida que ellos llevan? Y no es que tengamos que ser rudos y decirle a la gente así, pero tenemos que decirlo. En algunos casos sí tenemos que ser rudos, pero no en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos debemos ayudar a la gente a entender el amor de Cristo, a entender que ellos están en una posición de peligro porque están muertos en delitos y pecados, que van en camino a condenación y que necesitan volverse a Cristo. Entonces, pero si nosotros no hacemos eso, si nosotros no somos capaces de decirle a la gente, claro, vamos a encontrar que mucha gente nos acepta y nosotros vamos a ser, entre comillas, felices, pero cuando estemos parados frente a Dios y que Dios nos pregunte, no vamos a poder responder. Ahora Jesús le dice, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Jesús le dijo dos cosas a ellos. Le dijo que el tiempo de ellos siempre estaba listo, siempre estaba presto. Porque cuando uno es amigo del mundo, uno puede llevarse bien con el mundo y andar en el mundo haciendo cualquier cosa. Pero cuando uno es miembro, es parte del reino de Dios, esas dos cosas no concuerdan, no van juntas. Entonces, usted, si es cristiano, tiene que tomar una decisión. Usted, si no es cristiano, también tiene que tomar una decisión. Y de hecho, cada día que usted vive, está tomando una decisión. Porque si usted decide por Cristo y empieza a caminar con Cristo, decidió por Cristo. Ahora, si usted no decide por Cristo, está decidiendo no seguir con Cristo y también tiene las consecuencias de no seguir a Cristo. Pero dice la Biblia que después que sus hermanos habían subido, entonces Jesús también subió a la fiesta, pero no abiertamente, sino así como en secreto. Y la gente buscaba, los judíos buscaban a Jesús preguntándose dónde está. Es como cuando alguien famoso viene al pueblo y todo el mundo quiere verlo. Jesús había hecho un milagro, había sanado a un paralítico que tenía 38 años paralítico, y la gente quería ver al hombre que había hecho ese milagro. Y la gente dice que había un gran murmullo, porque unos creían en él y otros decían que era un mentiroso, que estaba engañando a la gente. Pero la gente tenía miedo. ¿Por qué? En el Evangelio de Juan, si uno lee con cuidado, la palabra judío tiene dos significados. La palabra judío se usa para todo el pueblo de Israel, de Judea, de Israel de ese tiempo, pero también se utiliza para mencionar o destacar a los líderes. En este caso, dice que, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Se refería a los líderes, porque los líderes eran los que, uno, querían matar a Jesús. Dos, habían amenazado al pueblo de que si ellos aceptaban a Jesús o recibían a Jesús o hablaban de él, los iban a echar de la sinagoga, y ellos querían seguir siendo parte de su religión. Muchos de ellos valoraban más la religión que la palabra de Dios, y esto es una advertencia también para usted y para cada persona. Yo no sé si usted es miembro de mi iglesia, si es evangélico de otra iglesia, si es católico,
Pero mucha gente comete el error de estos judíos de darle mayor valor a la religión, al templo, a las leyes, a las reglas, a las tradiciones, a las enseñanzas de sus líderes, que a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es un error. Hay que aprender, hay que buscar y leer la palabra de Dios y aprender qué es lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice la Biblia en el versículo 14: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Como le dije hace un rato, Jesús no tenía ningún miedo. Simplemente él sabía que había un tiempo para cada cosa. Y en el momento preciso él sube al templo y empieza a enseñar. La pregunta es, ¿qué enseñaba Jesús? Porque dice aquí, enseñaba. Vamos a seguir leyendo. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Escuche la respuesta de Jesús. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Lo que Jesús hablaba era lo que el Padre le había dado. Y lo que el Padre le había dado ya estaba registrado en el Antiguo Testamento. Toda la doctrina de Jesús estaba basada en el Antiguo Testamento, y todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ahora apuntan a Jesús. Él estaba predicando el Evangelio y le estaba hablando de la necesidad que ellos tenían de volverse a Él. Y les explicaba en el Antiguo Testamento, cuando tomaba el Antiguo Testamento y les explicaba todo lo que el Antiguo Testamento hablaba sobre Él, sobre el Mesías, sobre la salvación. Pero hay algo importante en las palabras de Jesús, y es que Él dice, yo no busco mi propia gloria. Hay mucha gente que viene y usan la Biblia para ser reconocidos. Algunos no usan la Biblia. Hay gente que se dedican a dar charlas y otras cosas, y algunos de ellos lo único que buscan es tener un renombre, ganar dinero y demás. Pero a Jesús no le interesaba ninguna de esas cosas. A Él lo que le interesaba es que la gente conociera la verdad. Entonces, Jesús entraba a la sinagoga y les enseñaba la verdad, lo que la palabra dice, lo que la palabra enseña. Por eso él decía, yo no busco, dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, se refería al Padre. Y dice, si yo hablo de mi propia cuenta, o sea, él decía, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Luego él hace un salto y le dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Mire que él está diciendo, no les dio Moisés la ley, él está hablando de lo que le está enseñando a ellos. Y hace un salto y dice que ellos procuran matarlo. Entonces la multitud, y aquí vemos por qué Jesús llamaba a los fariseos, y en este caso no eran los fariseos, sino la multitud, los llamaba hipócritas. Ellos responden, demonios tienes, ¿quién procura matarte? Como si ellos no supieran, haciéndose los inocentes. Ahora, en estos versículos que vienen, estamos dando cuenta, ¿se acuerdan que le dije al principio que la conexión de este capítulo está más bien con el capítulo 5, donde él sana al paralítico de Betesda? Aquí dice, Jesús le respondió, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo,
para que la ley de Moisés no sea quebrantada? ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La ley decía que había que guardar el día de reposo. Que el día de reposo no había que hacer ningún trabajo. Pero ¿qué está haciendo Jesús? Jesús, hay un texto que ahora mismo no recuerdo dónde está, pero que dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Y es un texto pues que ha sido interpretado de muchas maneras, pero yo quiero aplicarlo aquí. Jesús lo que está haciendo es explicando el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que en realidad Dios quería cuando hablaba de guardar el día de reposo? Hay personas que el domingo, en el caso nuestro, en el caso de ellos era sábado, pero en el caso nuestro el domingo, apenas van una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cuando sea que les aparezca, van a la iglesia. Y de ninguna manera eso está dentro de lo que Dios quiere, porque el día de reposo dice que es santo para Jehová. La idea es que nosotros ese día nos apartemos para Él y estemos buscándola a Él. Parte del asunto es que nos congreguemos y que estemos en la iglesia con los hermanos. Y parte del asunto es que dediquemos el resto del día a pensar en Dios, a adorar a nuestro Dios, a buscar de nuestro Dios, a llenarnos de nuestro Dios de una manera o de otra. Y que no estemos distraídos en otras cosas, sino que ese día sea dedicado a Dios. Pero Jesús lo que está haciendo y diciendo aquí es que el día sábado es un día que podemos hacer 2 cosas. El día de reposo. 2 cosas se pueden hacer aparte de ir a la iglesia. La primera es ayudar al prójimo, ayudar al que tiene necesidad. Eso fue lo que Jesús hizo. Este hombre tenía la necesidad de que lo sanaran y Jesús lo sanó en un día de reposo. Eso era legal. La otra cosa que Jesús está diciendo que se puede hacer en sábado es la obra de Dios. Y por eso él agarra y habla de la circuncisión. Porque en ese tiempo los sacerdotes, al estar haciendo toda la ceremonia, la circuncisión, eso ellos estaban trabajando. ¿Pero por qué? Porque estaban haciendo la obra de Dios. Es un día para evangelizar a la gente, para hablar de Cristo. Es un día para estudiar la Biblia, para reunirnos en familia y ver una película cristiana si se quiere. Es un día para estar buscando de Dios, pero también para hacer la obra de Dios. Es un buen día para ganar almas. Entonces, Jesús le dice, no juzguen según las apariencias. O sea, la apariencia es, hice un milagro en sábado, trabajé en día sábado, sino con justo juicio. El justo juicio es, sí, era en sábado, pero estaba haciendo la obra de Dios. Es en sábado, pero alguien necesitaba ayuda y el amor al prójimo requiere que ayudemos al que está en necesidad. La Biblia sigue y dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Se da cuenta que aquello de que quien te quiere matar era pura hipocresía. Aquí ellos mismos están declarando, no es este el que buscan para matarlo. Ellos sabían que lo querían matar. Eso es que demonio tiene, no, ellos sabían. Jesús lo querían matar y ellos lo sabían. Ahora, ellos hacen ciertas declaraciones diciendo que ellos saben de dónde viene Jesús. Y Jesús responde a esto, enseñando, diciendo pues que a Él lo conocen y saben de dónde viene, pero no conocen al Padre. ¿Qué es lo importante? Una de las cosas que Jesús vino a hacer y que Él, en las que hizo más énfasis, es que Él quería darnos a conocer al Padre. Entonces,
él mismo declara, el que conoce al Padre, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que conoce al Padre, conoce al Hijo. Entonces, al no conocer al Hijo, al no reconocer al Hijo, no reconocían al Padre. Y al no conocer al Hijo, tampoco conocen al Padre. El que conoce a Cristo, conoce al Padre. Y el que conoce al Padre, conoce a Cristo. Son una misma persona y son, uno refleja al otro. Entonces ellos procuraban, dice, prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Como les decía al principio, no era que Jesús tenía miedo, es que había un tiempo para cada cosa y no había llegado la hora de que lo apresaran, así que no podían apresarlo. Entonces dice que muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los judíos siempre estaban buscando señales. El apóstol Pablo lo dice en una de sus cartas, que los griegos buscaban sabiduría y los judíos buscaban señales. ¿Señales de qué? Ellos estaban esperando el Mesías, ellos estaban buscando señales de que el Mesías venía, de que había llegado, y cuando tuvieron al Mesías enfrente, no lo reconocieron. Él hizo todas las señales, les dio toda la muerte, se lo dijo claramente, pero ellos no lo entendieron. Ahora la gente está murmurando todas estas cosas y los fariseos se ponen celosos y mandan alguaciles a apresarlo. Entonces Jesús cuando sabe que esto se da, entonces levanta su voz y dice, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces esto los deja a ellos confundidos, porque ¿a dónde va a ir? ¿Se va a ir a los griegos? ¿Se va a morir? Ellos no sabían, o sea, no entendían las cosas que Jesús decía. Y no podían entenderlas porque ellos, su corazón estaba cerrado para la verdad de Cristo. Una cosa quiero decirles, es importante que usted estudie la palabra, que ore a Dios para que Dios le revele la verdad, porque la palabra dice que es la verdad la que nos hace libres. Ellos no eran libres porque no podían recibir la palabra de Dios. Entonces, ahora ocurre algo. Todo esto ocurre durante la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era la fiesta más solemne de los judíos. Ellos llamaban a esta fiesta la fiesta de la alegría. Ellos venían llenos de ilusiones, llenos de felicidad, porque esta fiesta, entre otras cosas, anunciaba la venida futura del Mesías para morar como rey de Israel. Y era una alegoría, representaba también el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Y en ese tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ellos construyeron un gran tabernáculo donde la presencia de Dios se posaba y estaba con ellos. Era representativa de esa situación y era también una fiesta profética. Una de las 3 fiestas donde el pueblo de Israel tenía que trasladarse a Jerusalén. Entonces, en esta fiesta habían varias cosas que no me da tiempo de contarlas, pero estaba un ritual especial en el que el pueblo traía ramas con frutos y hacía como un pasillo, y el sacerdote buscaba agua y vertían el agua como la derramaban como, eso se llama como una libación al Señor. Y este ritual y esta cosa tenía varios simbolismos, pero yo creo que el simbolismo más importante aquí es el simbolismo de cuando el pueblo está en el desierto y tienen sed, y Moisés en 2 ocasiones hace que brote, golpea la roca y brota agua de la roca. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en esto, eran más de 1 millón de personas, así que de esa roca debió haber salido mucha agua para que toda esa gente tomara.
En medio de esa situación que el agua se está derramando y la gente tiene en la cabeza este momento específico donde la roca se rompe y el agua fluye para saciar la sed física de las personas, en ese momento, dice la Biblia, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y comenta el apóstol Juan: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermano, hermana, amigo, amiga, si usted es cristiano, usted debe estar experimentando esto. Debe estar experimentando una paz, un gozo. En medio de todo esto, cuando algunas personas están preocupadas, mi esposa analizaba una propaganda que salió por ahí donde mencionan el miedo como algo intencional, creo yo, y cree ella también. Pero si usted está en Cristo, si usted realmente cree en Jesucristo, en este momento usted no tiene ninguna preocupación. Lo único que hay en su corazón es una paz, una tranquilidad y un gozo tremendo, porque el Señor está ahí. Esos son los ríos de agua viva que hay. Es vida, es salud, es paz, es gozo en el Señor. Y Jesús se para y hace esta promesa, porque esto es una promesa. Todo el que cree en Él, dice, de su interior correrán ríos, porque el Espíritu Santo va a venir a morar en ellos. Entonces, miren el poder de esta palabra, porque dice que entonces algunos de la multitud, oyendo esta palabra, decían: verdaderamente este es el profeta. Ellos tenían en su mente toda la historia de Israel, todo lo que había sucedido, y al Jesús decir esto, de una vez se activa y ellos empiezan a creer. Sí, pero en todo momento, por ejemplo, en esta enseñanza, generalmente hay tres tipos de personas. Usted se va a encontrar siempre algunos que creen. Se va a encontrar algunos que no creen, ni en su propio padre, ni en su propia madre. Dice que algunos decían: de Galilea venir el Cristo. Esta gente tiene su mente siempre en la tierra y no pueden percibir las cosas de Dios. Entonces ellos no entendían. Y empiezan a hablar que si tenía que venir de Belén, porque no sabían, ninguno de ellos sabían que él había nacido en Belén. Entonces empezaron a discutir porque unos creían en él y otros no creían en él. Y bueno, se formó una cosa ahí que la gente no quería, porque no creían, unos y otros sí. Entonces los fariseos habían mandado unos hombres a apresar a Jesús, pero ellos al llegar allí y escuchar las palabras de Jesús quedaron así como fríos, no pudieron hacer nada, y regresan y dicen que nunca, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él? Miren, esto es interesante. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldito es. Ahora escuche. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Qué ellos acaban de preguntar? Ellos acaban de preguntar si alguno de los gobernantes o de los fariseos había creído en él. Y en ese mismo momento Nicodemo se levanta y le dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. O sea, ellos están haciendo una pregunta y el Señor los humilla ahí mismo, mostrándole a uno de ellos mismos que sí estaba creyendo. Y la pregunta: ¿eres tú que estás creyendo? ¿Estás creyendo en Jesús? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es la fuente de vida, la fuente de salvación? ¿O estás como los fariseos?
El Señor te invita a que creas en Él hoy como fuente de agua viva, para que puedas tener ese fluir dentro de ti y puedas conocerle como tu Señor. Quisiera tener más tiempo, pero la verdad que el tiempo se me ha agotado. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Ya le entregaste a tu vida a Jesús como Salvador? ¿Ya le recibiste? ¿Ya creíste realmente en Él y tu vida ha producido un cambio? Si no, yo te invito en este momento a que le recibas, a que aceptes a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, a que decidas cambiar tu manera de pensar y de sentir, tu manera de vivir, para vivir una vida agradable a Él y que Él pueda hacer fluir dentro de ti esos ríos de agua viva que Él ha prometido. Permíteme orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y bondad. Gracias por este tiempo maravilloso. Señor, bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a las personas que hoy han decidido abrir su corazón a ti, a entregar su corazón a ti. Y revélate, Señor, para que ellos puedan ver y entender. Que empiecen a experimentar, Señor, esa paz y gozo que solamente tú puedes dar. Señor, glorifícate, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, no hay peticiones, así que les deseo que Dios les bendiga y nos estaremos viendo nuevamente el domingo a las 10 de la mañana. ¿Permiso? Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Señor, en este momento te pido por cada una de las personas. Te pido, Señor, por la situación que estamos viviendo con el COVID, para que la gente que está en los hospitales sea sana, Señor. Te pido por las familias de Panamá, para que tú obres, Señor, y especialmente las de Willy, para que tú traigas sanidad a los hogares, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te entregamos este tiempo y te damos gracias por tu bendición. Amén. Dios le bendiga.